Mi familia se puso en contacto conmigo después de 10 años de no hablarme. Tengo 31 años y a los 21, poco después de graduarme de la universidad, decidí romper lazos con mi familia y alejarme de ellos. La razón fue el trato que me dieron en comparación con mi hermana. Tengo una hermana gemela, llamémosla Rebeca, que es 12 minutos mayor que yo y, por alguna razón, mi familia siempre la ha tratado mucho mejor que a mí. Ella es, básicamente, la niña de oro de la familia y siempre ha sido así. No sé por qué, pero mi familia siempre la ha preferido a ella sobre mí, a pesar de que he logrado más que ella. Siempre he sido mejor estudiante, mejor en deportes y hasta mejor en cosas que ella se considera experta, como el arte. Todo lo que puedas nombrar, soy mejor que ella en eso, y la razón es porque siempre traté de superarla de niña, esperando que tal vez eso hiciera que mis padres me quisieran más. Si acaso, solo hizo que me quisieran menos, porque para ellos probablemente parecía que lo hacía a propósito para menospreciar a mi hermana. No era así, honestamente solo quería que me dieran el mismo tipo de amor y afecto que veía que Rebeca recibía, pero nunca yo. Siempre la apoyaban y la inscribían en cualquier clase que quisiera, le compraban lo que quería y ella tenía a mis padres comiendo de su mano toda su vida. Para mí, era completamente diferente. Cada vez que pedía algo, me decían que no actuara con derecho ni consentida, e incluso cuando se trataba de la universidad, ella dijo que quería tomarse un año sabático que se convirtió en 3. Nunca terminó yendo a la universidad, así que ni siquiera tiene un título. Por otro lado, yo fui aceptada en una escuela de negocios de buena reputación porque tenía buenas notas y necesitaba dinero de mis padres para cubrir mi matrícula, pero me dijeron que tendría que sacar un préstamo estudiantil y pagarlo yo misma en el futuro porque no creían que debían patrocinarme, incluso después de haber cumplido 18. Pensé que eso era muy hiriente, pero necesitaba su ayuda con el préstamo, así que no dije nada. Luego acepté el hecho de que nunca me amarían tanto como amaban a Rebeca, así que acepté mi destino. No mantuve mucho contacto con ellos mientras estaba en la universidad, y solo volvía a casa para las vacaciones ocasionalmente. Incluso entonces, no hablaba mucho con ellos porque, después de la secundaria, prácticamente me distancié emocionalmente de mis padres para no seguir siendo herida una y otra vez. Cuando estaba a punto de graduarme, los invité a la ceremonia, pero nunca recibí una respuesta. Intenté todo, los llamé, les envié correos electrónicos y hasta pensé en visitarlos, pero para entonces ya había intentado llamarlos y enviarles mensajes sin respuesta, así que supuse que simplemente no querían asistir. No fue hasta después de la ceremonia que supe por algunos parientes que no pudieron asistir porque mi graduación coincidió con el primer día de clases de arte de mi hermana. Por supuesto, su primer día a los 21 años era mucho más importante que mi ceremonia de graduación, así que no podían dejarla sola ese día. Era una locura porque ni siquiera iba a una institución de renombre, estaba tomando clases de arte en el colegio comunitario cercano, que estaba a solo media hora de nuestra casa. Creo que ese fue el día en que me di cuenta de que mi existencia no hacía ninguna diferencia para ellos y preferirían que no los contactara de nuevo. El mensaje era claro y siempre lo había sido, pero ese día decidí que no necesitaba fingir que tenía una familia solo para consolarme. De hecho, no tener una familia probablemente era mejor que tener una así que dejé de hablar con mis padres, los bloqueé en todas partes y terminé con eso. Hice lo mismo con mi hermana porque Rebeca y yo tampoco compartíamos una buena relación debido al amor y el afecto que recibía de mis padres. Ella siempre asumió que era mejor que yo, aunque tenía mucha evidencia para demostrar lo contrario. Yo era mejor que ella en todos los aspectos y creo que lo sabía, por eso estaba tan insegura de mí y siempre trataba de menospreciarme. Bueno, la broma es para ella, porque ahora estoy en una posición mucho mejor que ella en su vida. Siempre fue bastante arrogante y presumida, así que nunca nos llevamos bien y no me arrepentí de bloquearla y cortar a todos de mi vida. Después de eso, no tuve ningún apoyo financiero y también tuve que preocuparme por pagar mis deudas estudiantiles, así que tomé la primera oportunidad de trabajo que se me presentó y desde entonces he estado trabajando para demostrarme a mí misma y a todos que soy lo suficientemente buena por mi cuenta y no necesito a mis padres para sobrevivir. Las cosas fueron difíciles al principio, pero tuve muchos buenos amigos de la universidad y de la escuela en general que siempre estuvieron ahí para mí y me apoyaron. Ahora estoy en una muy buena posición tanto financiera como mentalmente. Durante los últimos 5 años he estado trabajando en una empresa de productos veganos y recientemente he estado considerando iniciar mi propio negocio. Me he interesado mucho en el estilo de vida vegano y lo he estado estudiando a fondo durante los últimos años, aunque no soy vegana.
Creo que es un mercado enorme por explotar, así que he estado considerando comenzar algo por mi cuenta durante los últimos meses y he hablado con algunas personas que estaban dispuestas a unirse a mi aventura. El plan era comenzar a trabajar en mi modelo de negocio y planificar todo en los próximos meses, y luego renunciaría a mi trabajo una vez que tuviera un par de inversores a bordo y comenzaría mi propio negocio. Pero la semana pasada recibí noticias de mi familia de que mi padre estaba en su lecho de muerte y tenía que ir a verlo. Han pasado 10 años desde que hablé con alguien de mi familia y me sorprendió mucho que se pusieran en contacto conmigo, pero cuando supe que mi padre había estado luchando contra el cáncer durante los últimos 3 años. No pensé en nada y dejé todo para volver a casa. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que estaba en muy mal estado y no había vuelta atrás. Probablemente, en un último intento por hacer las paces conmigo o tal vez solo para hablar de mi hermana, me invitaron a visitarlo una última vez. Cuando lo vi, casi me derrumbé en el hospital porque nunca había visto a mi padre así. Mi madre me abrazó, y fue realmente doloroso, para ser honesto. Por un tiempo, olvidé todo del pasado y solo me preocupaba por mi padre y si iba a lograrlo o no. Rebecca también estaba allí, pero no hablé con ella porque no hizo ningún esfuerzo por hablar conmigo, solo hizo una mueca y se sentó en la esquina todo el tiempo que estuve allí. Mi madre habló conmigo y le habló a mi padre, pero ella fue la única persona que fingió que yo no estaba allí, y eso me molestó mucho, así que no le hablé. De todos modos, realmente no me gusta y no tengo interés en lo que está haciendo, así que pensé que estaba completamente bien que habláramos solo entre nosotros, y a nadie más en la familia pareció importarle nuestro comportamiento, porque sabían el tipo de relación que tenía con estas personas. Esto fue hace solo una semana, y 2 días después mi padre falleció. Todos ya sabían que no iba a lograrlo, así que mi madre y mi hermana ya habían hecho los arreglos para el funeral, y no tomó mucho tiempo terminar todo, así que pude volver a casa. Pero, desafortunadamente, me hicieron aceptar algo que realmente no quería hacer antes de que mi padre falleciera. En el segundo día de mi visita, Rebecca se había ido a casa porque estaba realmente agotada en un momento, así que solo éramos mis padres y yo en la habitación del hospital. Entonces empezaron a hablarme sobre mi trabajo. Pensé que era una conversación inocente y no le di mucha importancia porque mi padre estaba literalmente en su lecho de muerte. No pensé que pudieran estar tramando algo nefasto en ese momento, así que les conté que había estado trabajando en una empresa muy exitosa durante los últimos 2 años y que me iba bien. Me escucharon un poco y me felicitaron, pero luego comenzaron a decirme lo mal que estaba Rebecca. Dijeron que había abandonado la universidad comunitaria en los primeros meses y no se molestó en regresar. No tenía un título y sus calificaciones no habían sido tan buenas cuando estaba en la escuela, así que no podía explicar la brecha en su educación y ni siquiera fue a ninguna universidad, por lo que no hizo nada hasta que tuvo 25 años. Luego, mis padres comenzaron a presionarla para que consiguiera un trabajo, así que finalmente lo hizo, pero nunca pudo durar más de 3 a 4 meses. Volvía a casa después de un par de meses y les decía a nuestros padres que había dejado el trabajo porque era demasiado y no le pagaban lo suficiente. No tenía sentido, porque le estaban pagando la cantidad correcta. Trabajaba en empleos mal pagados porque no tenía un título y no estaba dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo para trabajar duro y ascender. Nada tenía sentido, y habían estado tratando muy duro de explicarle que sus argumentos no se sostendrían en el mundo real. Habían estado peleando mucho con Rebecca, tratando de hacerla independiente, pero ella no parecía preocuparse por el futuro en absoluto. No tomaba nada en serio y se lo tomaba todo muy a la ligera. Cada vez que mis padres trataban de hablar con ella sobre esto, los ignoraba. Recientemente, dejó su último trabajo hace 6 meses y solo estaba sentada en casa sin hacer nada. Me dijeron que estaban muy preocupados por ella y querían que yo fuera quien cuidara de ella, porque después de que mi padre se fuera, mi madre estaba demasiado mayor y tendría que pensar en su propia jubilación. Ya que estaba a solo 1 año de retirarse y no podía seguir trabajando para mantener a su hija, que ya debería ser capaz de mantenerse por sí misma. Honestamente, no tenía idea de cómo responder a lo que decían, porque mi padre estaba sufriendo y no quería ser quien le rompiera el corazón después de tanto tiempo, ya que habíamos pasado 10 años sin tener contacto. En ese momento, tenía emociones muy mezcladas. Traté de decirles a mis padres que estaba planeando iniciar mi propio negocio, que realmente no era el momento adecuado para asumir tal responsabilidad, porque sabía que Rebecca era una carga y no tenía ningún interés en ganar su propio dinero. Estaba totalmente cómoda viviendo del dinero de otras personas, y eso es lo que había estado haciendo hasta ahora. La única diferencia era que antes eran mis padres quienes la cuidaban,
principalmente mi padre, porque ganaba más dinero que mi madre, pero ahora mi padre estaba pasando el testigo a mí, diciéndome que tenía que cuidar de mi hermana. Podía entender por qué quería que asumiera la responsabilidad, pero traté de decirles que no sería posible para mí en ese momento, ya que planeaba dejar mi trabajo y empezar algo por mi cuenta, así que todo mi dinero iría a eso. Pero mi padre me dijo que ya habían gastado mucho dinero en atención médica para él y sus gastos médicos, y que incluso después de esto quería que mi madre estuviera cómoda, y esa era su prioridad. Sabía que yo estaría allí para cuidar de Rebeca, por lo que contaba conmigo, y me manipuló para que aceptara cuidar del futuro de Rebeca. Me hizo prometer que pospondría mis planes de negocio hasta que Rebeca estuviera al menos un poco estable financieramente, y tuve que prometer que la cuidaría y la respaldaría hasta entonces. No sabía cuánto tiempo llevaría eso, pero aún así dije que sí, porque no me sentía cómodo diciendo no a un hombre que estaba en su lecho de muerte, sin importar lo que me hubiera hecho en el pasado. No me sentía cómodo con eso. Supongo que fue realmente estúpido de mi parte, pero no creo que nadie en mi posición hubiera podido reaccionar de otra manera. Alguien había sido capaz de enfrentarse a sus padres en esa posición. Bueno, tengo que decir que podrían ser realmente fuertes, pero yo no soy así y terminé aceptándolo. No estaba contento con ello, pero tuve que hacerlo porque, al parecer, mi padre iba a fallecer pronto y no podía decir no a su último deseo. También me dijeron exactamente en qué consistía, ya que Rebeca estaba en una relación con un chico de la escuela y planeaba visitarlo, ya que él estaba trabajando en otra ciudad, pero en el mismo estado. Realmente no podía entender por qué no podían visitarse más a menudo. No era Rebeca, al menos Jared tenía un trabajo y podía venir a visitarla, pero estaban haciendo la relación a distancia. Como sucede, conozco al chico con el que ella estaba saliendo y sé el tipo de persona que es, así que supe instantáneamente que no era bueno para ella estar involucrada con él. Esa misma noche, mis padres me dijeron que Rebeca había estado hablando con este chico durante los últimos 2 años y que había sido mayormente en línea, pero que había venido aquí a visitarla durante un par de semanas en las vacaciones, y ese era el único momento en que se reunían. Este hombre, llamémoslo Jared, digamos que no tiene los valores más fuertes cuando se trata de mujeres. En la escuela, era conocido por coquetear con todas las chicas con las que podía hablar y había sido atrapado engañando varias veces por sus novias de la secundaria. No lo seguí después de graduarnos, pero escuché de un par de amigos en común de la secundaria que ya se había divorciado una vez, y también fue por infidelidad. No sé cuál era su problema, pero sabía que este no era un chico en el que confiaría personalmente. Traté de explicárselo a mis padres también, pero me dijeron que Rebeca parecía realmente gustarle y que los habían visto juntos durante sus visitas a casa, y creían que estaban destinados a estar juntos porque se veían absolutamente perfectos y realmente enamorados. Ya tenía un mal presentimiento sobre esto porque estaban haciendo la relación a distancia y eso solo significaba que se abrían todo tipo de avenidas para que él engañara sin preocuparse por ser atrapado, ya que estaba en otra ciudad y Rebeca no tenía idea de esto. Mis padres me dijeron que querían que pagara los boletos de avión para que ella fuera a verlo en las próximas semanas porque sabían que ella estaría bastante débil después de que nuestro padre falleciera y querían que tuviera a alguien, ya que mi madre estaría demasiado ocupada con los trámites legales después de la muerte de mi padre y yo obviamente tendría que volver a mi trabajo, así que necesitaría a alguien a su lado y querían que fuera su novio. Hice mi mejor esfuerzo para decirles qué tipo de persona era Jared y advertirles sobre las consecuencias de esto. Estaban convencidos de que Rebeca y Jared se casarían en el futuro y seguían diciéndome que tenía que ocuparme de estas cosas después de que mi padre se fuera y que también tendría que asumir el gasto de la boda en el futuro. Estaban bastante convencidos de que Jared era el chico perfecto para Rebeca y realmente no podía hacerles entender lo contrario, así que también acepté porque parecía bastante inútil tratar de convencerlos de que él no era el chico adecuado. Después de que mi padre falleció, llevé a Rebeca aparte en el funeral y le dije que sabía sobre Jared y luego traté de advertirle sobre las consecuencias. Conocía a Jared y su comportamiento de Casanova desde hace mucho tiempo y no pensaba que fuera bueno que ella estuviera involucrada con él, pero al igual que mis padres, ella también desestimó mi advertencia y me dijo que él había cambiado y ella lo sabía. Me dijo que estaban enamorados y sabía que él nunca la engañaría ni le haría nada para herirla, así que no estaba demasiado preocupada por mis advertencias. Me agradeció por preocuparme por ella, pero luego me dijo que solo agradecería la ayuda financiera y que no tenía que ser realmente su padre ni tratar de tener ningún tipo de vínculo emocional con ella, simplemente no era necesario. Eso fue bastante cruel y doloroso, y ese día, después de esa conversación, decidí que iba a hacer exactamente lo que ella dijo.
Mi padre solo me había dicho que cuidara de ella financieramente, no había dicho nada sobre el factor emocional. Así que en cierto modo ella tenía razón y decidí que iba a mantenerme emocionalmente distanciado de mi familia porque tenía cosas mejores que hacer y enfocarme en mi trabajo. Después del funeral, volví aquí y ha pasado una semana desde entonces. 2 días después del funeral, mi madre me dijo que comprara boletos de avión para que Rebecca fuera a ver a Jared y hice lo que me pidió. No me molesté en comprobar cómo estaban después de eso porque me ocupé con mi trabajo. Sin embargo, ayer tuve una visitante inesperada en mi puerta. Era Rebecca, que había tomado el autobús desde la ciudad de Jared hasta la mía, ya que estaba demasiado avergonzada para llamarme, pero no quería ir a casa tampoco. No podía permitirse los boletos de autobús, así que así fue como llegó aquí después de viajar durante 10 horas. Cuando apareció, estaba exhausta y llorando. Al abrirle la puerta, estaba realmente confundido sobre lo que estaba pasando y en el segundo que abrí la puerta, comenzó a llorar de inmediato y me dijo que había tenido razón sobre todo. Me contó que había estado planeando sorprender a Jared, así que cuando apareció en su casa fue bastante inesperado y él estaba pasando tiempo con otra chica en su casa cuando ella llegó. Cuando vio eso, lo confrontó de inmediato y le preguntó quién era, y él le dijo que no era asunto suyo. Luego dijo que no eran exclusivos y que él era libre de hacer lo que quisiera cuando no estaba en casa con ella, así que ella no tenía derecho a preguntarle sobre su vida allí. Eso obviamente la enfureció porque en su cabeza habían estado juntos durante 2 años y ella estaba completamente comprometida con él y estaba pensando en casarse con él. Así que eso fue bastante doloroso y terminaron teniendo una gran pelea en su pasillo y, en un arrebato de ira, aparentemente decidió levantar su bolsa de deporte y golpearlo con ella porque estaba tan enfadada y, desafortunadamente, una de las cadenas de la bolsa lo alcanzó en la ceja y comenzó a sangrar profusamente. Ella se asustó mucho y salió corriendo. Llegó a la parada del autobús y tomó el primer bus que encontró que la llevó hasta aquí y ahora quiere mi ayuda. Me dijo que estaba lista para aprender a ser independiente y arreglar su vida, y que yo debía ser quien lo hiciera por ella porque había sido independiente durante mucho tiempo, casi 10 años. Así que pensó que no habría nadie mejor para enseñarle las cuerdas en mi línea de trabajo y darle un empleo. Me dijo que sabía que estaba a punto de iniciar un negocio propio y esperaba que tal vez le diera la oportunidad de trabajar allí, no como empleada, sino como socia. Era mucho para procesar, y antes de estar de acuerdo con algo, decidí preguntarle si sabía si Jared había decidido presentar cargos en su contra o no, porque si lo había hecho, no quería tener nada que ver con ella. Lo que hizo estuvo mal, sin importar lo que Jared estuviera haciendo, no tenía derecho a ponerse violenta físicamente con él, y eso era motivo suficiente para presentar cargos en su contra. Incluso si había logrado huir de la escena, él podría encontrarla fácilmente y arrestarla por eso. En ese caso, no quería tener nada que ver con ella, porque no iba a ser yo quien limpiara su desastre nuevamente. Cuando le pregunté sobre eso, fue cuando la verdad salió a la luz y me dijo que en realidad no había logrado escapar. Jared había presentado cargos en su contra y tuvo que pagar una multa enorme como compensación por lo que hizo, por lo cual estaba aquí. Le dije que no había manera de que la ayudara y le dije que se fuera a casa porque no quería involucrarme en nada de esto. Se enojó mucho cuando dije eso y me recordó la promesa que le había hecho a mi padre antes de que muriera, pero le dije que esa promesa ya no importaba, porque era muy obvio para mí que ella era una idiota y nunca iba a hacer lo correcto, así que no iba a estar allí para limpiar su desorden. Solo quería empezar mi propio negocio y no quería que ella se uniera a mí porque era una total responsabilidad. Le dije que lo mínimo que podía hacer por ella era reservarle los boletos para regresar a casa, pero después de eso estaría por su cuenta, y yo volvería a no tener contacto con mi familia nuevamente porque esto era demasiado. Solo había pasado una semana y ya había cometido un error colosal. Nada de esto habría sucedido si simplemente hubiera hecho caso a mi advertencia y se hubiera mantenido alejada de ese tipo, lo cual eligió no hacer a pesar de lo que le dije. Así que estaba realmente irritado por todo y le dije que iba a reservarle los boletos de avión para que solo pudiera ir al aeropuerto y esperar allí, porque no quería que me hiciera perder el tiempo, ya que tenía mucho trabajo por ponerme al día. No pudo discutir conmigo porque ya estaba reservando los boletos, así que se dirigió al aeropuerto en un taxi unos minutos después. Pensé que eso sería el final de todo, pero obviamente ahora mi madre está enojada por lo que hice. Cree que debería haber sido más amable con mi hermana y debería haberla aceptado como socia en el negocio, ya que quería arreglar su vida y poner en orden su acto. Esta era mi oportunidad de ser útil y la rechacé porque era demasiado egoísta para hacerlo, o al menos eso es lo que cree mi madre.
No creo que haya sido egoísta en absoluto, de hecho, creo que fui bastante útil porque le reservé los boletos de avión para que regresara a casa. Obviamente, ahora tiene que encontrar una manera de pagar la multa a Jared, pero eso ya no es mi problema, ya que ella fue la que eligió golpearlo y visitarlo a pesar de mi advertencia. Mi madre está realmente enojada conmigo y constantemente me llama y me envía mensajes para recordarme la promesa que le hice a mi padre, diciéndome que no estoy cumpliendo con ella como esperaba. Así que soy el malo por negarme a limpiar el desastre que hizo mi hermana, a pesar de la promesa que le hice a mi padre en su lecho de muerte. Actualización 1. Hola, han pasado 3 días desde que mi hermana me visitó y la rechacé. Mi madre ha estado tratando de contactarme por un tiempo, pero decidí bloquearla porque realmente me estaba poniendo de los nervios. No le debo nada a nadie para ayudarlos. Sí, hice una promesa a mi padre, pero honestamente, fui manipulado y coaccionado para hacer esa promesa, no era algo que realmente quisiera hacer. Creo que lo dejé suficientemente claro, e incluso la mayoría de los comentarios decían que fue muy manipulador por parte de mis padres contactarme solo cuando mi padre estaba en su lecho de muerte, y aún así, estaba bastante claro que solo querían que los visitara para que tuvieran la seguridad de que ayudaría a Rebecca más adelante. Después de que mi padre se fuera. Aun cuando se estaba yendo, me manipuló para que hiciera algo por el niño de oro de la familia. Es realmente increíble. Siempre se preocuparon por ella y no por mí, sin importar el tipo de relación que tuviéramos. Él seguía siendo mi padre y dolía verlo morir, pero ya no sé cómo sentirme al respecto. Realmente no lo extraño, ya que nunca tuve una buena relación con ninguno de ellos, y en los últimos 10 años no he estado en contacto con ellos, pero me siento un poco decepcionado. Fue mi error creer que las cosas podían cambiar entre todos nosotros o que mi familia alguna vez podría preocuparse por algo más que mi hermana. Supongo que eso nunca va a suceder. Puedo preocuparme por muchas más cosas que no tienen nada que ver con mi hermana, y eso es lo que voy a hacer. Voy a centrarme en iniciar mi propio negocio ahora, no importa qué. Nadie me va a detener. Ya perdí el enfoque una vez y no fue bueno para mí. No voy a dejar que eso vuelva a suceder. Actualización 2. Hola, Rebecca se puso en contacto conmigo hoy. Supongo que olvidé bloquearla. Me envió un mensaje diciendo que había logrado pagar la multa y que ya no necesitaba mi ayuda. También me dijo que mi madre estaba realmente decepcionada y que nunca quería volver a verme. Supongo que eso está bien para mí. Tampoco quería volver a verlos. Solo me querían por mi dinero, no por quién era como persona, y nunca iban a arrepentirse de cómo me trataron toda mi vida, y lo sabía. Así que después de leer ese mensaje, ni siquiera me molesté en responder y simplemente la bloqueé. Ya había terminado con esto. Actualización 3. Hola, han pasado un par de meses y solo quería darles una pequeña actualización sobre cómo va mi negocio. El modelo de negocio está casi completo y, hasta ahora, todos los inversores con los que he hablado han expresado mucho interés en mi negocio. Creo que voy a renunciar a mi trabajo y presentar mi renuncia en un par de días porque finalmente estoy listo para el próximo capítulo. Una vez más, no tengo contacto con mi familia y las cosas nunca han estado mejor para mí. Honestamente, creo que volver a cortar contacto con ellos fue la mejor decisión que pude haber tomado, y este negocio va a ser mi nueva familia ahora. Gracias por escuchar la historia completa, espero sus comentarios, un like si les ha gustado, y suscribirse si no os queréis perder ninguna historia.